¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy hablaremos sobre las listas y su impacto en los metas. En el video hablaremos de estas mismas listas, las cartas que entregaron, sus razones, cómo se podría estar viendo el siguiente formato y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero hablaremos de la lista, que fue la más reservada y corta que hemos tenido en la historia, solamente liberando 3 cartas en la forma de Altergeist Multifaker, Necros of Unicorn y Ritual Beast Ulticanahawk. Sobre estos movimientos, el Ritual Beast Ulticanahawk es un movimiento sorpresivo, no porque pueda hacer algo para el formato, sino que esta carta se debió haber movido hace muchísimo tiempo y creíamos que la razón de no hacerlo era por los cambios de reglas que tuvimos sobre el tiempo en los juegos. Sin embargo, esta carta por fin sale y tiene mucho sentido. El deck comparado con lo que podemos hacer hoy en día es desafortunadamente débil y es increíble por los jugadores que tienen o son fanáticos de esta estrategia, sumado a que con tantas cartas de poder que tenemos, counters naturales, hand traps y lo que quieran agregar allí, es muy difícil no poder pelear contra este mismo. Es un gran regalo para los jugadores de esta estrategia, pero nada más. Luego tenemos Necros of Unicorn, un movimiento que gracias a OCG sabíamos que este se podía dar en cualquier momento y acaba sucediendo. Sorprende un poco que haya sido de 1 a 3 copias inmediatamente por la forma tan conservadora de TCG de sus listas, pero no deja de ser algo que se agradece muchísimo, sea porque el meta o lo que llegaríamos a llamar el meta está orientado al uso de monstruos del extra deck y Necros of Unicorn se siente como un counter natural, o simplemente porque OCG demostró hace mucho tiempo que este deck en solitario no hace nada. Era ya tiempo que tuviéramos este movimiento. Asimismo, la temática de Drachma está a poco menos de 2 meses de hacer su aparición en TCG, y si bien no sabemos con exactitud cuál será el deck que los lleve a la cima del competitivo, Necros es una buena opción y es agradable ver esto. Ya tenemos a Necros a máximo poder, lo que habla de la evolución del juego, de cómo lo que hace 3 o 4 años se consideraba roto, hoy en día no tiene posibilidades y solo suma a la gran variedad de decks con mucho potencial. Por último tuvimos Altergeist Multifaker, un movimiento que no creo que alguien hubiera esperado y que resultó ser muy sorpresivo por muchos aspectos. Primero, Multifaker no hace mucho fue limitado, así que es una carta que esperábamos que volviera hasta dentro de mucho tiempo. Tampoco es como que hiciera una diferencia, ya que de forma peculiar, Altergeist tuvo su mejor recorrido cuando esta misma carta cayó a una sola copia, y el que ahora puedan usar 3, podríamos llegar a ver que los jugadores prefieran utilizar solo 2 copias o incluso comprometerse con solamente una. Muchos jugadores mencionan que Altergeist es un counter natural a las estrategias de Adamantipator y de Edlic, pero sin resultados de torneos para poder mencionar esto, no es algo que podamos asegurar, así que quedará como un contendiente para los torneos por venir. Asimismo, sea que consiguieron las piezas y bases en su momento o que lo tuvieron como un deck más, es una opción interesante para el futuro. Son cartas con un precio muy accesible y gracias a reimpresiones de las cartas más significativas y caras de esta misma estrategia, no dudaría que se pueda volver una opción económica para entrar a un juego mucho más serio. La lista de TCG no hizo nada, o al menos no en su primera vista, y era algo que sabíamos que pasaría. Lo que teníamos la duda todos los jugadores era cómo se acabaría viendo la lista. ¿Sería una lista pequeña como lo que tuvimos? ¿Sería una lista gigantesca pero con movimientos insignificantes? ¿O sería una lista como si nada hubiera pasado y se arreglarían así muchos problemas? De forma lógica, aunque desafortunada, acaba pasando a la primera opción. Apenas se dieron movimientos, y si bien esto es muy lógico, la molestia de los jugadores para esta lista es que si ya se tomó este mismo camino, nada hubiera cambiado de haber movido otras piezas. Por ejemplo, Graph de los Burning Abyss, de haber subido a 2 copias, solo hubiera hecho que jugadores de esta misma estrategia hubieran probado esta durante un mes, o incluso esto pudo haber reencendido la chispa en jugadores que ya no están tan al pendiente del juego, pero debido a que tienen este deck almacenado o fue su vistazo a un juego más serio, pudo ser una forma de que se generara interés de nuevo, algo que siempre se está buscando. La misma situación aplica para Panteísmo de los Monarcas. Hay teorías del por qué esta carta sigue limitada, y una de las más fuertes era que, al igual que Necros of Unicorn, que también estaba a 1, era una de esas cartas que castigan el uso del extra deck. Unos no dejan que se active efectos, otros no dejan que se invoquen, pero con esta misma lista ya no hay excusas sobre esto, o al menos esta teoría queda fuera, sumado a que las cartas que apoya son solamente a los monarcas específicamente, una estrategia que pierde más contra sí misma que contra el oponente, y cualquier otro uso ya está bajo control gracias a golpes en la lista, sobre todo orientado a FTKs como sucedió en su momento. Por esto mismo la molestia de los jugadores, las listas se entregan a cuentagotas y muchas veces, más allá de esperar un cambio de formato, es la esperanza de liberar y probar cartas que sabemos que no sucederá nada, que no le van a hacer nada al formato, y esta lista queda de ver en ese aspecto. Las 3 cartas liberadas se agradecen, pero al no ser tan genéricas o populares como los ejemplos mencionados, es difícil alegrarse o notar un cambio si no las usan o si no tendrán
tendrán siquiera un impacto competitivo y por ende hacer que estos movimientos se noten mucho más. También hay que considerar lo que nos espera en el futuro. Si bien los cambios fueron insignificantes, esto no implica que el formato será el mismo. De forma evidente, sin cambios significativos en la lista no tendríamos que ver otros decks, pero tenemos productos que seguramente harán algo por esto. Quizás no para tomar el formato de sorpresa, pero sí para ver más contendientes. Primero tenemos el Toon Chaos, lanzado hace algunos días, que entrega específicamente Chaos Space y quizás alguna carta de Chaos genérica. Hay combos increíblemente potentes con estos mismos y no me sorprendería que viéramos algo con esto. No sé si tengan la potencia de poder vencer a Adamantipator o Edlic, pero es un contendiente más. De fallar en este formato quedarían para el futuro. No me atrevería a dar una fecha o un lapso de tiempo específico para que suceda, pero son cartas tan potentes y genéricas que tendrán su uso competitivo sí o sí. Battles of Legend Armageddon dependerá de las importaciones, aunque sabemos que aparecen las cartas Numeron, que su mejor aliado en OCG por ahora ha sido Altergeist, lo que coincidiría del por qué se acabaron liberando estas mismas cartas. Aunque el meta de OCG ha sido muy variado hasta ahora, y lo cubriremos más a fondo en la parte de OCG, pero podría ser un contendiente para el futuro. Rise of the Duelist entrega las piezas finales del Infernoble Knight, y ya que la siguiente lista debe ser entregada llegando a septiembre, y ya que tendríamos todas las piezas legales en TCG, también promete ser un contendiente con combos increíblemente explosivos. De la misma forma, Drachma promete llegar a cambiar el juego competitivo como lo ha hecho en OCG. La duda está en el aire de la mano de qué deck o arquetipo. Algunos candidatos son Necros, que ya tenemos a máximo poder, Shadow, Invoked. No sabemos si se podría presentar alguna situación como lo que pasó con las Sky Striker, que sabíamos que serían increíbles, pero fue una sorpresa por completo que acabara siendo Trickstar Sky Striker el deck que mejor funcionara. Por último tenemos el lanzamiento de la Megalata, que nos está trayendo al Red Eyes Dark Dragoon. Promete que se va a aliar con algo, puede ser con uno de los decks más potentes que tenemos actualmente como Adamantipator o Edlic, y solo hacerlos mucho más opresivos. Puede ser solo el uso de cartas de poder y que este sea la punta de la lanza para este mismo. Puede ser una versión que no haya tenido mucho éxito en OCG como lo fue el Subterror Dragoon. Está en el aire de la mano de qué, pero seguro hará estragos en el formato, aunque para su lanzamiento ya estaremos cerca de la siguiente lista, así que no guardo muchas esperanzas de que sea tan dominante en TCG como lo fue en su momento para OCG. Asimismo, y como he mencionado anteriormente, tenemos ventanas de importaciones. Battles of Legend y Rise of the Duelist podrían traer algo que catapulte una o varias estrategias al siguiente nivel. Podríamos ver algo genérico como el Odd Eyes Revolution Dragon, o quizás la aparición de Altergeist Pukuri, la última pieza que les hace falta para estar a máximo poder por completo, incluso de una forma mucho más potente de lo que hicieron en OCG. Así que de forma evidente hay muchas ventanas y oportunidades de poder cambiar el formato, lo que también explica la lista tan reservada. De haber sido una lista mucho más extensa, sabríamos que no se dieron movimientos para modificar el meta, porque los productos del futuro se encargarán de esto mismo, pero al menos sí para que los jugadores puedan jugar con cartas que ya tienen o que no sea tan obvio que se quiere empujar producto nuevo. Por ahora, el formato no parece que tenga alguna tendencia. No tenemos torneos oficiales para tener información confiable y algunos torneos en línea han optado por estar utilizando sus propias listas con el fin de tener más variedad. Pero al no ser el formato oficial, no podemos decir esto con seguridad. Tendremos que esperar a ver cómo comienzan poco a poco a avanzar los torneos, los productos, anuncios de otros productos en el futuro, pero al menos por esta parte se ve mucho más prometedor este formato que el anterior, que desde un inicio parecía que todo estaba resuelto y desafortunadamente acabó siendo así. Fue una lista muy decepcionante. Lo que deja de aprendizaje es que en el futuro, por cualquier cuestión que se llegue a presentar de que no haya torneos o algo similar pase, entonces sabemos que Konami no considerará torneos no oficiales para la lista, lo que hará que invertir o comprar cartas en su momento. De nuevo, si esto se llega a repetir hablando de la suspensión de torneos, sea mucho más simple y segura. Es un tanto desafortunado el increíble formato que tuvimos a inicio de año con múltiples estrategias y pasar al que afortunadamente ya acabó, pero los formatos son así y solamente queda esperar a ver qué sucederá en el futuro. Vamos ahora con el formato de OCG. Antes de revisar la lista, en pantalla estarán apareciendo los resúmenes del meta de OCG. Allá tampoco tuvieron torneos importantes, pero algunos locales arrojaron la siguiente información. Las imágenes e información lo estoy tomando de Road of the King, página con increíble y detallada información de OCG, y que si por alguna razón no la conocen o no la revisan de forma regular, háganse un favor y echen un buen vistazo. Es una forma simple y eficaz de estar al día con lo que sucede con el otro lado del juego. Resumiendo un poco y mencionando los decks más relevantes e importantes, tenemos a Infernoble Knight, Drachma Invoked Shadow y Orcust, siendo estos los más recurrentes y dominantes. En menor medida tenemos a Edlic, Invoked Edlic y las Sky Strikers. Hay que recordar diferencias notables como el hecho de que Orcust, aunque está golpeado, tiene todas sus piezas legales en OCG, Engage para las Sky Strikers está a 2 copias y algunas otras diferencias fundamentales, como por ejemplo el uso de Maxi, que detiene por completo que Adamantipator sea más dominante, o el hecho de que solamente tener un Halqifibrax puede dañar combos o estrategias. Todo esto con el afán de tener en mente las diferencias de formato y qué podría significar para ellos. Para la lista, los movimientos fueron: para las prohibidas tuvimos a Link Ross. Esta carta no necesita explicación. Esta en conjunto de Halqifibrax y unas cuantas cartas más dan lugar a combos increíbles.
finales. Es una carta problemática y que todos sabemos que eventualmente se tiene que ir en la lista. Lo que hace este movimiento peculiar es que esta es en gran medida lo que hace que la estrategia de Infernoble sea tan buena, y será interesante ver cómo evolucionará esta misma para poder resistir los golpes o dejar de ser competitivos por este mismo golpe. No tuvimos cartas limitadas. Para las cartas que se movieron a 2 tuvimos al White Dragon Wyvern Buster. Este en su momento fue un movimiento para que los decks de Danger Guard Dragon no se salieran de control, pero con los golpes a Nessie y a Jackalope a 2, sumado a que ya no tienen a Elpi, entonces eran movimientos innecesarios. Otro aspecto es que seguramente OCG recibirá en el Extra Pack de este año las cartas de Caos que debutan para nosotros en Toon Chaos, así que tener a los dragones de Caos a 1 no tiene mucho sentido cuando con Chaos Space se pueden buscar fácilmente. Makura de Destructor tuvo hace una lista su errata, lo que la hace difícil de abusar o la sombra de lo que alguna vez fue, e incluso llama la atención de que suba a 2 y no a 3 copias, lo que demuestra que aún se tiene cautela con esta misma. Si no tuvo algún impacto competitivo, aún con Isolde siendo una carta, dudo que pueda generar un problema, pero solo ayuda a saber cómo se moverá esta para nosotros TCG. Necrophase, nosotros la tenemos a 3, demostrando que no hace nada, y seguramente los movimientos de OCG solamente van a alcanzarnos en este aspecto eventualmente. La última carta 2 es Lonefire Blossom. Esta ha sido muy problemática en muchos momentos del juego, sin embargo, ya que no hay una estrategia evidente o con cartas tan potentes golpeadas, ya no es tan sencillo que esta sea un problema, lo que hace lógico este movimiento. Para cartas finalmente libres tenemos primero a Deep Sea Diva, que es mucho de la lógica mencionada anteriormente. Diva lo tenemos a 3 en TCG, incluso Mermail o las estrategias de agua en general están al máximo poder y no hacen mucho por el meta. No dejan de ser una o varias estrategias con increíble potencial, pero comparado a los otros decks competitivos de ambos lados del juego, no hay mucho que puedan hacer. El movimiento se siente natural, pero no harán nada por estos mismos. Por la parte de Draconet, recordemos que OCG tuvo muchos problemas debido a que esta carta, en conjunto de la Justiciar y Elpi, se podían hacer combos increíbles de la mano del Dragon Link. Esto nunca fue el caso para TCG, pero con estas cartas fuera de la ecuación, no hay razones para tener estas cartas aún en la lista. La lista de OCG también fue una pequeña y reservada. Muchos movimientos que tuvieron se parecen a los que tenemos aquí en TCG o que tuvimos en formatos previos, incluso siendo algunos mucho más generosos para nuestra parte del juego, y sabemos que no significará nada, lo que hace muy poco significativa esta lista para su metajuego. La gran diferencia radica en la cantidad de cartas. Fueron 7 movimientos, y si bien no harán diferencias en el juego hablando de las que fueron liberadas, son mucho más significativas en general. Lonefire Blossom siempre ha sido una pieza de combo, o para los decks de plantas es algo que se agradece de tener de vuelta. La misma lógica aplica para el Wyvern Buster o Draconet, apoya todas las estrategias de Cybers genéricas o las de Caos, así que si bien no hace diferencia a lo que veremos en el meta, apoya muchos decks, lo que es lo que mencionaba anteriormente que le faltó a TCG. Lo otro es el golpe a Linkros, que a pesar de la ausencia de torneos, es muy evidente la problemática que genera, y por ende se deshacen de esta misma. Llama mucho la atención, puesto que OCG es increíblemente severo con las cartas, y si bien debieron de tener en consideración la falta de torneos para esta misma, y esto mismo se refleja en los movimientos que entregaron, que no golpeen nada a Dragma por ejemplo, o que los movimientos en general son para liberar cartas pero no para cambiar el meta, el hecho de que sí se esté yendo Linkros le identifica como un problema gigantesco, y le pone un objetivo muy grande en su espalda para nosotros TCG. No sería raro que pudiéramos ver esto para nuestra siguiente lista, que idealmente se tendría que entregar en septiembre. También me llama mucho la atención que los movimientos que se dieron para el cambio de reglas, no viéramos ninguno de estos para esta lista. Recordemos que OCG fue mucho más severo con los movimientos entregados para esto mismo. Movimientos como el Totally Awesome, Union Hangar, ABC Dragon Buster, Junk Speeder, todas estas bajaron a una copia, solamente por mencionar algunas. Fueron movimientos que se sintieron por muchos motivos muy severos, y esperaba que al ver que en sus torneos no aparecieron estos mismos, e incluso que para TCG que tuvimos movimientos más simples o ni siquiera los tocamos, estos no representaron peligro y por ende podrían volver a su propio formato. Llama la atención que no se dieron estos mismos, pero por la situación mundial reciente no me sorprende mucho. Seguramente sucederá para los siguientes formatos. Eso cubre las listas, análisis y lo que espero que suceda con los mismos formatos. Como notas y comentarios finales, es un tanto complicado hablar del formato o de los movimientos porque el juego prácticamente se puso en pausa durante 2 meses, poco más, poco menos dependiendo de cómo lo quieran ver. Y fue un punto que mencionamos en múltiples ocasiones. Si bien el competitivo oficial se detuvo, no lo hicieron los lanzamientos de productos, como mucho solo se retrasaron algunos. La generación de combos y estrategias continuó, lo que hace que si no abandonaron el juego o incluso por la misma situación tuvieron mayor oportunidad de probar, entonces fue la combinación ideal para adentrarse en un formato que no iban a disfrutar, y con una lista que no cambió nada, solamente hizo peor esta situación. Las listas y sus repercusiones fueron simples, si no es que nulas por muchos aspectos, pero es completamente comprensible por lo que mencioné anteriormente. Lo que nos queda es esperar a ver cómo van a iniciar los torneos, qué información o cuánta información será la oficial y la que se tome en cuenta para el formato para la siguiente lista, cómo se moverán los mercados, qué estrategias podrían llegar a consolidarse para este formato, sea como una fuerza de consideración o de forma evidente el siguiente gran deck después de una lista que se deshaga del meta de este formato. Esto también nos da una idea de cómo se podrían dar las siguientes listas. TCG
no dará listas significativas hasta que tengamos información oficial, torneos para esto mismo, lo que podría ser que veamos que algunos decks o cartas perduren durante mucho más tiempo para TCG, a diferencia de OCG, que aun cuando no hubo muchos de estos, Link Cross era un gran problema del cual debían de encargarse y así se dio. Pero para nosotros TCG no sabemos cuándo tendríamos algo que golpee el Link Cross o alguna estrategia o carta que se considere problemática. A diferencia del formato pasado, esto hablándolo por el periodo de tiempo que cubrió, este formato promete mucho más, tanto en producto como por lo que podría llegar a suceder. Estamos a la entrada de lo que serán muchos cambios en el juego, muchas cartas nuevas, nuevos productos, hay mucho que estoy esperando a ver para este formato que comienza. Como siempre, son más preguntas que respuestas las que obtenemos cuando nos enfrentamos a algo nuevo, sea una temática, un producto, y en este caso lo fue la ausencia de torneos. Y cómo se respondió a cada uno de estos es información que nos va a ayudar en el futuro, si es que alguna vez se llega a dar alguna situación similar con torneos, y en general tiene mucho sentido. TCG se enfrenta a posibilidades y retos, mientras que OCG, por la forma en que son lanzadas las cartas, no me sorprendería que algo apareciera muy pronto que fuera el siguiente gran meta, y por ahora solamente nos queda esperar a ver cómo se van a desarrollar los formatos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de las listas que se entregaron a cada uno de los juegos. ¿Creen que fueron adecuadas? ¿Quedaron a deber? Asimismo, ¿qué sucederá con los formatos? ¿Creen que veremos variaciones o que este formato también ya está resuelto y vamos a tener una variación hasta que alguna lista se encargue de sacar los mismos decks competitivos? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos a la siguiente.